vendrá a todas las comunidades, que tú en el contrato pones una cláusula de inqui ocupa. O sea, el inquilino en el primer año de alquiler, si te deja de pagar una mensualidad, automáticamente se haría un desahucio express. El problema que ha habido en España no es tanto por los ocupas, es por el alquiler vacacional. El precio del alquiler, tu contrato tiene que triplicar esa cifra. O sea, si tú alquilas un piso de 1.000 euros, tienes que estar cobrando en nómina casi 4.000. ¿Y qué español cobra 4.000 euros en nómina? Han visto que es una oportunidad de alquiler muy grande, que se rentabiliza muy bien, han arreglado los pisos y los han alquilado en vez de venderlos, con lo que hay menos vivienda todavía. Pero ahora tienes que comprar en 200.000, aparte pagas la reforma, ya no es rentable. Financiación, también pasa un poco lo mismo como en el alquiler. O sea, si tú vas a optar por una vivienda que el resultado de la hipoteca vas a tener que pagar 800 euros al mes de hipoteca, tú tienes que cobrar casi 3 veces más en nómina. Luego no tienes que tener ninguna deuda, absolutamente ninguna. Tienes que tener un dinero ahorrado, que es el 20% del valor de la vivienda, en un estudio de 2 años de tu vida. En 2 años que has gastado. La gente está viendo que es mucho más rentable comprar fuera de España que en España. No hay una fluidez de vivienda de VPO a la venta. No hay mucho en el mercado. Porque sí que están dando ayudas, pero en algunas ocasiones he escuchado que lo tienes que devolver, ayuda, con lo cual te quedas igual, te endeudas igual. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola Lorena. Hola, Sira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Bienvenida a Tu Momento. Muchas ganas de que estuvieras aquí ya. Yo también, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de veros. Porque lo habíamos hablado ya varias veces y no coincidíamos en la fecha. Pues bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Exactamente, es lo importante. Bueno, Lorena Aragó, eres real estate y vienes a despejarnos todas las dudas que tenemos hoy en día a la hora de las viviendas, que menudo temita, ¿eh, Lorena? Menudo temita. No, la vivienda es un problema muy, muy, muy grande en España actualmente. Bueno, primero te quiero hablar de la trayectoria un poco. Sí, cuéntame. ¿Cómo empezaste tú el mundo de la inmobiliaria? Pues mira, yo llevo una trayectoria de más de 20 años. Empecé haciendo mis pinitos, aparte de otras cosas, porque soy emprendedora de nacimiento. Pero empecé con viviendas familiares, de amigos, tal, y luego se fundó Terramar Inmobiliaria en Valencia. Terramar Inmobiliaria, como actualmente el mercado está cambiando mucho, es muy cambiante, pues he tenido que dar un salto de hacer Terramar Inmobiliaria, lo hemos dejado un poco de lado, y ahora mismo estamos con Lorena Aragó Real Estate, una plataforma online, totalmente online. Yo vendo online, que me da un poquito más de libertad a la hora de, pues, puedo estar vendiendo en Madrid, o puedo vender en Galicia, puedo vender en Marbella, en Valencia, en cualquier punto, Alicante. O sea, que como en todos los negocios, al final la inmobiliaria... Hay que reinventarse. Sí, pero la inmobiliaria al final también va hacia la tecnología. Nada físico, ¿no? Exactamente. Porque al fin y al cabo, cuando ahora queremos una vivienda, nos metemos en las páginas, nos metemos en las aplicaciones y lo encontramos todo. Exactamente. Entonces, ya no vamos a una inmobiliaria física, ¿no? Claro, yo no lo veía... no veía que era muy importante tener una oficina. Sí que es importante tener una oficina para tú trabajar, pero no para recibir los clientes, porque a lo mejor yo estoy trabajando con clientes en Madrid y yo tengo la oficina aquí en Valencia, con lo cual no lo veía tan importante y necesario. La oficina que yo pueda tener es para trabajar yo a nivel interno, pero no para recibir ese cliente. Entonces no lo vi necesario, di un cambio y actualmente estoy trabajando así. Tengo mi oficina para trabajar yo, pero realmente las viviendas están en toda España, incluso en un futuro muy cercano en el mundo, porque yo puedo tener a lo mejor una vivienda en venta en Miami, en Dubái, ¿sabes? Que es el próximo salto. El próximo salto va a ser ese. Bueno, también es verdad que ahora que estamos recibiendo muchos extranjeros aquí en España, que están viniendo a vivir de todo el mundo y sobre todo de toda Europa, también reservan las casas online. Exactamente. Claro. Con el vídeo que ponéis las inmobiliarias en las plataformas, ¿no? Hay muchísimos clientes que online haces una videollamada, un house tour, y el cliente ve la vivienda tal cual como si estuviese dentro de la vivienda. Entonces ya la reserva y luego ya sí, para formalizar toda la documentación, ya vienen a España.
notaría, bueno, todos los documentos que se requieren para la venta, y entonces ya se formaliza la venta. Yo tengo 2 amigas extranjeras que alquilaron una casa y no la habían visto, o sea, Claro, totalmente claro, la vieron claro. por vídeo online Sí, y la en el alquiler es reservaron. más frecuente porque es un alquiler. Claro, Ya, la venta es más también, difícil. pero hay gente que o sea, que por no perder la vivienda se arriesgan a reservarla online. Pero luego sí, para formalizar documentación vienen, eso sí que es verdad. O puedes nombrar a lo mejor un abogado, darle poderes a un abogado también, hay gente, pero lo normal es que vengan. Pero sí, para alquilar una vivienda sí que es más habitual que te la alquilen online, porque como hay escasez, como no la alquiles en menos de 24 horas, esa vivienda ya no existe al día siguiente. Entonces sí que en alquiler sí que lo suelen hacer más habitual, alquilar online. Y cuéntanos cómo está vamos a hablar del mercado de la venta y vamos a hablar del mercado del Del alquiler, alquiler. ¿no? Entonces, ¿por cuál quieres que empecemos primero, Lorena? Pues me da igual uno que el otro porque los dos están igual de mal. No me importa empezar por uno que por otro, porque están igual de mal los dos, tanto el alquiler como la venta. Fatal. En España no hay vivienda de alquiler, no hay vivienda en ventas, sí hay vivienda, pero están totalmente fuera de precio, con un valor de mercado que no es aceptable. O sea, se vende vivienda, pero muy poca. Y ese es el gran problema que está pasando en España, pero el problema no está ahora. El problema va a venir dentro de 5, 6 o 10 años. Será prácticamente imposible comprar una ¿Peor de lo vivienda. que estamos ahora? Mucho peor. Sí. Muchísimo peor. Pero ¿no es cierto que el problema del alquiler viene dado por el mundo ocupa? No También tanto, un poco, no porque tanto, no no hay tanto. viviendas, las viviendas que hay en alquiler desaparecen porque hay muy pocas. La gente no se arriesga a alquilar su vivienda porque una vez han entrado pueden quedarse No, para los restos, ¿no? No, Como la ley está así de mal, ¿no? ¿O qué? La ley está cambiando. ¿Está de hecho, cambiando? ha salido ya una ley antiocupa. ¿Ah, sí? Inquiocupa, sí, Uy, de pues como me Inquiocupa. alegro. Cuéntanosla, Lorena. Sí, hay una ley que, bueno, no es en todas las comunidades, está saliendo más bien, ahora está radicado en Barcelona, pero vendrá a todas las comunidades, que tú en el contrato pones una cláusula de inquiocupa, o sea, el inquilino en el primer año de alquiler, si te deja de pagar una mensualidad, automáticamente se haría un desahucio express. ¿Ah, sí? Sí, y eso lo tienes que poner en la cláusula en el contrato. Y si te lo firma él, o sea, lo firmáis por ¿Los ambas dos? partes, es totalmente legal. El juez te lo admite a O sea, pues me trámite. parece súper interesante. De momento está en Barcelona, porque en Barcelona hay un problema Un problema muy grande. gordo. Bueno, pero lo han fomentado ellos, ¿no? Sí. Luego ya vendrá a todas las comunidades, pero sí, ya ha sido aceptado y regulado. Y eso, si tú lo pones en la cláusula, en que ocupa que si tú dejas de pagar, automáticamente un desahucio express. O sea, que está muy bien. O sea, que pueden sacarlo inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Así como antes Sí, tenías mes, que en un mes. dejarlos, les tienes que pagar No. todos los gastos, ¿no? O sea, estaban como reyes. Pero el problema que ha habido en España no es tanto por los ocupas, es por el alquiler vacacional. ¿Ah, sí? Sí, porque la vivienda, bueno, no te quiero decir un 70% porque es una exageración, pero una gran parte de la vivienda que antes se alquilaba a una familia, ahora son alquileres vacacionales de las plataformas, pues Airbnb o, bueno, todas las plataformas que existen. Entonces, por eso no hay vivienda, porque la mayoría están con alquiler vacacional, que están trabajando el 50% sin licencias, por eso ha habido una regulación, y el resto sí que tienen licencias, pero el problema ha sido eso. Por eso están regulando, quitando las licencias para que salgan viviendas al mercado. Porque no hay vivienda por el alquiler vacacional. Entre el miedo a la ocupación Sí. y el alquiler vacacional, los alquileres son escasos y por Y eso se han los precios son disparado, tan altos, claro, ¿no? porque una vivienda de alquiler vacacional te están pagando a lo mejor 2.000 euros al mes, tirando por lo bajo, que la mayoría son más. ¿Y con qué alquiler cobrarías, por ejemplo, en un barrio como el Cabañal, 2.000 euros al mes en la vida? Nunca jamás. Pero eso está ocurriendo, por eso ha subido tantísimo el alquiler. Porque dicen, bueno, yo si quieres te lo alquilo, pero a este precio. Ya. Entonces, al no haber vivienda... O sea, porque como que lo compensan como si lo alquilaran vacacionalmente. Exactamente. Decir, ¿no? Ellos dicen, yo no lo alquilo vacacional, pero te lo alquilo a ti a un precio mayor. Entonces eso empezó una burbuja y ahora es imparable.
Qué fuerte. Sí. Y no habían comentado, yo lo he oído por ahí, cuando oyes la información, que los alquileres vacacionales iban a estar arreglados como en un edificio entero, ¿no? Sí, ahora lo que permiten es el edificio Porque los entero. vecinos se quejan, ¿no? Exacto, hacerlo vacacional. Eso sí que está permitido. Vale. Pero claro, como ¿Pero ya está arreglado eso? sí, eso está regulado, pero como ha subido tantísimo el metro cuadrado por zona, pues a ver quién compra un edificio a los precios que están ahora. Ese es el segundo problema que está. O sea, es que es todo como una bola de nieve. Ujú. El precio del suelo ha subido, el inversor que va a comprar un edificio lo compra a un precio por las nubes, con lo cual termina al final no comprándolo. Ujú. No hay tampoco, y es un problema generacional, de que no hay suelo, o sea, asequible, porque si hubiese un edificio asequible, pues lo compras, pero al no haber, pues Ujú. todavía sigue subiendo más el alquiler, porque hay menos pisos Y disponibles. Lorena, por ejemplo, si yo tengo un piso en un edificio de cualquier sitio de España y lo quiero poner en alquiler vacacional, ¿me tiene que dar permiso la comunidad de propietarios para ello? Si el edificio entero es tuyo, no. Vale, Si pero es tuyo entero, sí, no te pero tiene que dar, el no, ayuntamiento te pero tiene que dar las licencias. si el mío, si yo tengo un piso solamente, o sea, para la gente que invierte, ¿vale? Vale, un piso, un tercer piso, un cuarto, un quinto. Sí, da igual. La comunidad, no, o sea, de hecho ya no está permitido alquilar a partir del segundo piso. Tú puedes alquilar un bajo o un primero, ¿Ah, sí? pero a partir del segundo ya no está permitido. Ah, Y luego la comunidad te tiene que dar permiso, aparte. vale. Pero solamente se permite el bajo y el primero. A partir del segundo ya no, ¿Es ya no una es permitido. nueva ley también que ha salido? Sí, hace un año, año y medio salió. Ah, O o dos sea, que la años, gente que hace. tiene que es El antes tercero, cuarto, quinto ya no puede. alquilando, lo está alquilando sin licencia, Ah, sin licencia. por su cuenta. Vale. Pero yo creo que la mayoría de las comunidades de vecinos no quieren alquileres vacacionales en su comunidad, ¿no? Depende, porque si es un piso solamente y los clientes entran y salen y no arman un follón, que no hay mucho escándalo, al vecino le da igual. El problema es cuando hay 15 apartamentos turísticos en un edificio que entran, salen, bajan, vienen, los niños a lo mejor por la noche se ponen a beber o se juntan entre ellos, hacen fiestas en los pisos. Ese es el problema. Pero si tú Ujú. alquilas un piso y entra una parejita y no hacen ruido y no molestan a nadie se entera, no pasa nada. Ujú. El problema es cuando hay muchos apartamentos en un edificio, Ujú. que hay ya subida, bajada, gente llamando al timbre a las tantas de la mañana. Sí, Ese es el molesta. problema, La verdad es que molesta. molestan. Y vamos a hablar cuando una persona quiere alquilar un piso para vivir. ¿Cuáles son las condiciones que hoy en día se exige a los posibles inquilinos? Pues mira, las exigencias son muy altas porque primero para que no se te meta un ocupa o te deje de pagar, normalmente se gestiona un seguro de impago, ¿vale? Para acceder al seguro de impago es bastante complicado porque te estudian la solvencia que tú tengas y luego además tienes que tener unos requisitos de pagar 2 meses por a lo mejor adelantado, dejar unas fianzas, tener unas garantías. O sea, el seguro de impago es bastante estricto. Tienes que tener una nómina muy fiable, normalmente en España. Si ves un extranjero, a lo mejor les obligan a depositar un año entero de lo que es el alquiler, un depósito del año entero. Hay muchas reglas y normas para alquilar un piso, sobre todo con un seguro de impago es bastante complicado. O sea, tienes que tener una gran solvencia. O sea, que no todo el mundo puede acceder a No, ello. todo el mundo no. Porque si hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene un trabajo en una empresa normal, no. que tiene un contrato que no es fijo, o sea, No, que no, es no, no, no te lo eventual, alquilan. no te lo alquilan. Y el precio o sea, el precio del alquiler, tu contrato tiene que triplicar esa cifra. O sea, si tú alquilas un piso de 1.000 euros, Ujú. tú tienes que estar cobrando en nómina casi 4.000. ¿Y qué español cobra 4.000 euros en nómina? Pues ninguno. Pues sí, Bueno, muy casi muy, ninguno. muy poquitas Casi personas, ninguno. sí. La mayoría de la gente que alquila, pues Claro, son parejas que a lo claro. mejor se quieren independizar, gente joven y que está ganando una persona joven 1.000, 1.200 Sí, entre los 2000, dos. sí. Pero como los alquileres están tan altos, pues, Entonces, ¿qué hacen las parejas jóvenes? ¿Qué hacen para irse a vivir juntos e pues independizarse? alquilan un piso Ujú. de habitaciones.
Eso es lo que está haciendo la gente joven. Alquilar un piso es alquilar una habitación o una habitación compartida. Aún así, las habitaciones también han subido. Porque antes una habitación por 250 euros la alquilabas y ahora por menos de 500 no alquilas una habitación. ¿En serio? Claro, claro, claro. Porque también saben que están haciendo eso. Se mete en una habitación grande. Estoy hablando de una habitación grande, doble. En una habitación grande se meten dos. No se mete uno. Antes vivía uno, tenía ahí su mesa de estudio, estudiaban, pero ahora se meten dos. O una pareja o dos chicas. Dos chicos a veces no, pero dos chicas sí. Y hacen eso, comparten habitación. Entonces también ha subido la habitación. Qué fuerte. O sea, que una pareja ahora que se quiere independizar tiene que meterse con más gente en un piso. ¿En un piso? Sí, A lo mejor con más parejas. Un piso de 4 habitaciones, claro. 4 parejas. Sí. ¿Qué fuerte es eso? Los extranjeros que vienen a España a vivir viven todos así. La mayoría, bueno, de un nivel adquisitivo medio bajo. Ujú. Hay nivel y nivel de extranjeros. Ujú. Vienen con un poder adquisitivo muy alto, se alquilan su propia casa. Pero el que viene un poco a la aventura a buscar trabajo a España, todos están en pisos compartidos. Ujú. Bueno, pero eso se ha sabido toda la vida, son que le llamamos pisos patera, ¿no? También. ¿O qué? Sí, bueno, patera es otra cosa. Patera es distinto. Hablamos de vivir, convivir, que antes ellos venían, se alquilaban un piso, ahora es inviable, imposible. Ahora van directamente a habitación. Ujú. De hecho, a un extranjero no le alquilan un piso porque viene sin trabajo, viene sin solvencia, viene a buscarse la vida. O sea, esa persona es la última que accede a alquilarse un piso él solo. No puede. Bueno, claro, si no, tú no tienes ni trabajo, eso por Antes descontado. antes sí que se lo alquilaban. Tú te alquilabas un ¿Sí? piso porque un piso a lo mejor lo alquilabas en Burjasó por 450 euros. Ujú, Es que ahora es inviable, ujú, imposible. ujú. Y el propietario tampoco les pedía nada. Tú entrabas, venían, oye, que te pago 2 o 3 meses por adelantado, te dejo 2 fianzas, pues vale, entra. Es que el propietario antes no te pedía absolutamente nada. Tú entrabas al piso, firmabas el contrato de alquiler y ya está. Ujú. Pero claro, ahora te pide tantísimos requisitos para entrar que es imposible. Entonces, estamos hablando de que tienes que ser fijo en tu empresa, en tu trabajo, y tienes que Triplicar triplicar el precio del alquiler. para que el seguro de impago, que seguro que te lo van a hacer, ¿no? Porque Sí, todo el mundo hace sí. seguro de impago. El 90% No quieren arriesgarse los propietarios de las viviendas. a que te quedes sin pagarles. Claro. Todo eso lo tienen la culpa de la ley Ocupa, esta que teníamos hasta ahora. Menos mal que nos has dado una... Claro, porque si yo soy Sí. propietaria de un piso, no me quiero arriesgar a que alquilarlo y que se queden dentro. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, claro, todo el mundo hace el seguro de impago. Pues la verdad es que esos seguros me parecen muy bien porque en cierta manera te dan una seguridad, ¿no? Sí, pero claro, no hay una población que acceda a esa vivienda. Ya. O sea, es una minoría. Ya. Entonces, el problema, por eso la gente sale, se manifiesta, pero de todas formas, claro, actualmente yo tampoco, tú alquilarías un piso a una persona con unos recursos muy bajos, con el riesgo de que se te puedan quedar, No, tampoco. no. O sea que sí se pueden manifestar, se pueden reivindicar, Ujú, pero el propietario actual ujú. tampoco les va a alquilar la vivienda sin un seguro de impago. O sea, Ujú. estaríamos en las mismas. El Ujú. mismo problema tendríamos. Si no tienen un buen salario y no pueden demostrar solvencia, tampoco les van a alquilar la vivienda, por mucha vivienda que salga al mercado, porque nadie ya se quiere arriesgar. Ujú. Han aprendido lo del seguro de impago, los propietarios, y ya no alquilan sin seguro de impago. O sea, que tendrían el mismo problema. Ujú. Pues la verdad es que lo tienen complicado los jóvenes, ¿no? Claro. Para independizarse. Sí, en España tendrían que subir el salario mínimo para que pudieran Acceder. acceder a una vivienda. O sea, Ujú. se tendría que compensar el precio del El alquiler alquiler. y el precio de la venta de viviendas con un los salario salarios. digno. Los salarios. Porque el salario de España es el Ujú. más bajo que hay en Europa. Ujú. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Dinamarca, en Noruega, en ningún sitio se cobra tan poco como en España. Ujú. Entonces es un problema político. Pero bueno, a ver quién soluciona eso. Sí. Lo dejamos, Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, exactamente. No nos vamos a meter en terreno Corremos un fanganoso. tupido velo. Exacto. Que te quería preguntar, Lorena, ¿se notó la guerra de Ucrania? ¿Se notó cuando vinieron Sí. todos los ucranianos y los rusos a España?
que subió el precio del Ahí alquiler. empezó justo, coincidió con eso, que empezó a subir. Claro, nosotros lo achacamos a que fue la venida de todos los extranjeros, sobre todo de la guerra de Ucrania, con un nivel medio alto, a vivir a España. Y luego también, claro, salieron muchos pisos al mercado porque ellos también requerían de esos pisos de alquiler turístico vacacional, porque ellos tampoco sabían cuánto tiempo se iban a quedar. Creía que se venían para Alquilaban por un corto mes. tiempo. Claro. Entonces esos alquileres ya eran altos, alquiler vacacional. Pero al ver que luego ellos requerían de quedarse más tiempo, esa misma vivienda se la alquilaban ya más cara. Ah, bueno, pues quédate si quieres un año, pero si me estás pagando 2.000 euros de alquiler en un mes, pues continúa pagándomelos durante todo el año. Entonces empezó así, como la bola de nieve, empezó así poco a poco. Y se quedó, se instaló, o sea, vino para quedarse. Vino para quedarse. O sea, que y ahora bajar los precios es muy complicado. O sea, que debido a ello también fue Sí. una subida de Exactamente. precios brutal, Sí, ¿no? coincidió que ellos, el alquiler vacacional, te pedían por favor que se lo alquilaras a lo mejor 6 meses. Pero los 6 meses con el mismo precio que habían alquilado un mes. Vaya. Con lo cual corre la voz, ¿no? Que están viniendo, que te pagan un año por adelantado, que te pagan no sé qué, lo que les pidas. Y eso se hizo una montaña. Y ahora ya se ha es quedado. imparable. Eso ya no baja, Ahora ¿no? es imparable. Y vamos a hablar ahora de las viviendas. El problema que hay con la vivienda. Exactamente. Un problema muy grande, porque mira, viviendas no hay también porque las pocas viviendas que habían en alquiler en venta, las pusieron la mayoría también en alquiler. O sea, la gente en vez de vender, alquilaba, debido a la demanda que había y la gran cantidad de beneficios que adquirían con ese alquiler, pues se dejaron de vender viviendas y las dejaron para alquilar, para rentabilizarlas. Eso una. La segunda, cuando tuvimos el problema en pandemia, se vendió muchísima vivienda. Al haber ese cambio y esa compra y venta constante, pues cada vez hay menos viviendas. No se hace tanta vivienda de obra nueva. Se ha hecho vivienda de obra nueva, pero no para abastecer toda la demanda que ha habido. Con lo cual, también ahí se ha hecho una bola de nieve. O sea, el propietario que tenía 5, 6, 3, 4, X pisos, algunos los iba vendiendo, o herencias, hay muchísima gente que ha fallecido en pandemia, gente mayor, los herederos en vez de vender, han visto que es una oportunidad de alquiler muy grande, que se rentabiliza muy bien, han arreglado los pisos y los han alquilado en vez de venderlos, con lo que hay menos vivienda todavía para vender. O sea, el problema viene del alquiler y ha repercutido también en la venta. Ha arrastrado a la venta. Y las casas que se ponen a la venta, obra nueva, ¿es muy cara o...? Carísima. Sí, muy caro también. Es muy caro también. Sí, porque el suelo ya lo han comprado caro. Tardan 15 meses más o menos, entre un año y medio, en dar las licencias. Y ese suelo cada vez se va devaluando más. Los costes de los materiales van subiendo cada vez más. La mano de obra del trabajador también les exige cobrar más, si no, no te terminan la obra. O sea, ha sido todo una auténtica locura. Con lo cual un piso que de obra nueva que antes salían en 180, 190, más o menos por ahí, prácticamente en Valencia no encuentras nada por ese precio. Las afueras, la periferia, en los pueblos de alrededor, sí. Pero lo que es Valencia capital, totalmente inviable. ¿Y eso se traspola también a Madrid, Barcelona? Sí, a toda España. Toda España. Toda España. En las grandes capitales es prácticamente imposible comprar una vivienda a buen precio. Prácticamente imposible. Y luego es que todos los materiales de construcción, a raíz también de la guerra, se elevaron muchísimo el coste, ¿no? Claro. El coste también es elevado y ahora se nos presenta un segundo problema, que es la guerra comercial de Donald Trump. Que va a haber una subida también futura de aquí a año y medio, 2 años, se dejará de construir obra nueva. Por eso digo que el problema de la venta no va a ser ahora, va a ser dentro de 5 años, 4 o 5 años, cuando veamos que en España no hay obra nueva o los costes de una vivienda para acceder a una vivienda de obra nueva va a ser tan elevado
que va a ser Que la gente para normal no- muy poca población, muy poca gente. Ujú, para la gente de unos recursos Claro, económicos muy de un altos, nivel ¿no? adquisitivo muy alto. Ujú. Entonces, la gente joven, tu primera vivienda, que te compras un piso, pues lo típico en España, que siempre, bueno, me voy a comprar mi primer piso, lo voy pagando poco a poco, eso va a desaparecer, porque va a ser inviable. Madre mía. Entonces, la gente podrá adquirir un piso de segunda mano, que se dice así, ¿no? Los pisos ya usados, Sí, ¿no? claro, un piso de segunda mano, pero con los precios que están actualmente. Tú antes comprabas un piso por 70, 60, 70, 80 mil euros. Bueno, eso hace muchos años, ¿no? 4 años. Con 4 años ya podías comprar un piso Yo compré 3 pisos hace 4 años por esos precios. por ese precio. Por esos precios. Y ahora es inviable, imposible. Ese mismo precio ahora mismo vale 180, 190, 200 para reformar. Es una auténtica locura. Entonces, ¿quién va a comprar esos pisos? Ujú. O sea que es una buena inversión. Cuando tú compraste esos pisos, lo hiciste como inversión, me imagino. Claro, lo hice como Lorena. inversión porque yo los veía que estaban bien de precio Los reformas y luego y se alquilan. lo alquilas. Sí. ¿Eso lo ves como para gente que quiere invertir? No, ahora ya no es rentable. Ahora ya no. Porque si tú compras en 70 o 80, los reformas y lo alquilas, está muy bien. Te están pagando un alquiler muy alto, 1.500, 2.000, 1.800. Pero ahora tienes que comprar en 200.000. Aparte pagas la reforma. Ya no te compensa. Ya no es rentable. O sea que ahora mismo tú quieres comprar un piso por O sea, la 200.000. rentabilidad es más baja. Cuando normalmente Claro. la rentabilidad puede ser un 10 o un 12, un 11, ahora sería un 4 o un 5%, con lo cual No compensa. ya no es rentable. Entonces me estás diciendo que un piso que hace 4 años valía 80.000 euros, ahora lo tienes en 200.000 euros y encima lo tienes que Lo tienes que reformar. reformar. Porque están de origen. 180, Están de origen. de origen. Y en la reforma mínimo, ¿en cuánto te Y metes? luego también la reforma también ha subido. Porque antes tú Claro. reformabas un piso por 20 o 25.000 euros, más o menos, bien. Le lavabas un poco la cara, cambiabas puertas, electrodomésticos, baños, tal, la cocina, 25, más o menos, 30. Y ahora por menos de 45, casi 50.000 euros, no reformas ningún piso. No. Ninguno, o sea, imposible. Ha subido el material, ha subido la mano de obra, es que ha subido todo. O sea que el negocio Ya no es negocio. ya no es negocio, porque siempre ha sido negocio. A no ser que compres, claro, activos de banco, eso sí. Pero el activo de banco lleva su riesgo porque también te los entregan en peor estado, tienes que comprar a veces a ciegas, no te dejan entrar a verlos, porque a veces también algunos están ocupados. Ahora se está comprando, sobre todo en Barcelona, mucho piso de ocupa, porque como ha salido esta ley, que hay un desahucio, Explícanos eso, que hay un eso lo he oído desahucio. últimamente en Pues en las Barcelona, como ha noticias. salido la ley que les apoya al propietario, la ley antiocupa, que es bueno, una ley que en poco tiempo hay un desahucio express, Ujú. depende del tiempo que lleve el ocupa. Entonces los inversores sí que están comprando esos pisos, Pisos que están ocupados. pisos que están ocupados, pero claro, compras a ciegas. Tú no sabes cómo Lo que está hay por en qué dentro. condiciones está el piso. Que hay gente que es como el cobre, o sea, lo arrancan, o sea, arrancan hasta las tuberías, todo. El Sí. piso te lo dejan totalmente destrozado. Sí, sí, desde luego la gente que ocupa, normalmente cuando ves las imágenes, la gente Exacto, se pone las manos suciedad. los dueños de las viviendas se ponen las manos en la cabeza porque están totalmente destrozados. Sí, pero también los compran a menos precio del precio de Ujú. mercado y bueno, de ahí ya puedes a lo mejor jugar un poco. Has comprado más económico, le lavas la cara, lo reformas y bueno, ya no son los 200.000 euros de un piso de origen. Pero tampoco sabes lo que compras, ¿no? Claro, Ahí existe el riesgo. compras un 4 paredes. 4 paredes que luego Lo que está tienes, dentro no sabes cómo está. claro, y que bueno, en los mejores casos tienes que reformarlo por completo. Por completo, por completo. Ujú. Sí. Pues vemos muchos cambios, ¿no? En la ley de la Muchos. vivienda, ¿no? Muchos, no sabemos dónde va a ir a parar el sector inmobiliario. Están habiendo muchos cambios, también de la forma de trabajar, por eso se está trabajando más online, porque así te da posibilidad de abarcarte en el mercado
pues si igual tú dentro de tu comunidad no encuentras una vivienda, pues a lo mejor la encuentras en Asturias, como está pasando, en la periferia, en los pueblecitos de alrededor, pueblos menos demandados, sí puedes adquirir una vivienda más económica. Ujú. Entonces la gente también hay una tendencia ahora de irse a vivir a la periferia de la ciudad y eso va a ir en aumento. Ujú. Eso va a ir en aumento. O sea que ahora mismo la ciudad es donde más caro puedes Lo adquirir más un piso. caro, sí. La ciudad es ahora mismo intocable. Te lo pregunto porque como también hubo una temporada cuando pasó pandemia que la Sí. gente estaba vendiendo sus casas de la ciudad porque se Para vieron, irse se al vieron campo, sí. como a las muy afueras. encerrados, ¿no? Sí, Y claro, y quien vivía en un pueblo o en una urbanización a las afueras podía disfrutar de sol, de un exacto. paseo por su parcela, por mínima que fuera, ¿no? Entonces la Exacto. gente estaba vendiendo Gente y... vendieron, la mayoría, vamos, el 90% los pisos de la capital, de la ciudad, sobre todo los que no tenían balcón, se vendieron todos. Y esos fueron los que luego los hicieron turísticos y de alquiler. Y se fueron a las afueras de la ciudad. Lo que pasa es que luego siempre hay una tendencia de volver, porque te das cuenta que te pasas todo el día metido en el coche para bajar a la ciudad. El tráfico. El tráfico. O sea Las que horas para entrar, la hora para... en un Las tiempo, horas en puntas unos son años, mortales. exactamente, en unos años vamos a tener también ese problema, que va a haber un tráfico en la periferia de la ciudad impresionante. O sea, un tráfico descomunal, como pasa en Madrid. La gente, en Madrid se vive mucho a las afueras. Para cruzar Madrid, a lo mejor estás 2 horas de tu casa al trabajo. Sí. Pues eso va a Sí, pasar también aquí en Valencia. Se está notando en todos los Sí. sitios ya. Y entonces la gente joven que ahora quiere empezar a una nueva vida en común y porque claro, si no es en común, una persona joven sola Es inviable, inviable. Yo digo en Tienen que pareja, juntarse 2 sueldos, por lo menos 2. en pareja porque así tienen como más oportunidad, ¿no? Claro. Les aconsejas que se vayan a pueblos de alrededor de las Sí, ciudades, sí. ¿no? Claro, claro, tienen que abrirse un poco, abrir la mente y coger el coche y saber que tienen que, pues eso, salir 2 horas antes de casa, porque en la capital, o sea, en Valencia capital o en cualquier ciudad grande, va a ser imposible. Es muy difícil que puedan comprar. Ujú. Muy difícil, a no ser que tenga un apoyo familiar, pero son la minoría. ¿Qué se exige para comprar una vivienda, Lorena? Pues mira, la documentación para una vivienda básica, lo más básico, Porque a lo mejor hay básico, gente que nos esté escuchando que esté sí. planteándose ahora mismo comprar una vivienda y no sabe si cumple los requisitos que le van a pedir. Pues mira, por ejemplo, a nivel de financiación, también pasa un poco lo mismo como en el alquiler. O sea, si tú vas a optar por una vivienda que el resultado de la hipoteca vas a tener que pagar 800 euros al mes de hipoteca, tú tienes que cobrar casi 3 veces más en nómina para que el banco te conceda esa hipoteca. Luego no tienes que tener ninguna deuda, absolutamente ninguna. Tienes que tener un dinero ahorrado, que es el 20% del valor de la vivienda, porque hay que pagar el 10% en impuestos, más gastos de notaría, etcétera, etcétera. Y bueno, más Bueno, o que menos es un con eso la 20%. gente no cuenta. Y a la hora de comprar, luego te viene la gran sorpresa de Claro, los claro, gastos. claro. ¿eh? Tienen que saber que un 20% los lo gastos. tienen que tener ahorrado. Después, una nómina Un 20% solamente para los gastos. solo para los gastos. Aparte, bueno, sí, los gastos, amueblar, tal. Bueno, pues eso, lo que son los gastos de entrada. los gastos de la de vivienda. notaría y gastos de bancarios, ¿no? Exactamente. También. Y el pago de Hacienda, el 10%. El pago de Hacienda, exactamente. Y ahí, aparte, hay que contar con que tienes que dar una entrada, ¿no? Porque el banco te financia al 100%, ¿no? Hoy en día no. Exactamente. O sea, el 10% es para Hacienda y el otro 10% es para la entrada, aunque ya está aumentando. Ahora ya te piden el 20% de ahorro. El piso, o sea, cualquier piso ya no te financian el 100%, te están financiando el 80%. Con lo cual tienes que tener ese 20% más los gastos. O sea, contamos que tienes que tener el 40% de lo que vale, Sí, ¿no? 30 o 35%, sí. Exacto. Porque es eso, el impuesto del 10% más el 20% que te pide el banco. Me imagino que si es con 2 personas, las 2 personas tienen que tener trabajo fijo. Exacto. Tienen que tener un trabajo fijo mínimo
tienen que estar trabajando mínimo entre 2 y 3 años en un trabajo fijo. Tener esos ahorros y no tener ninguna deuda. Si tú tienes deudas o estás pagando un coche a plazos, depende del nivel de endeudamiento que tenga cada persona, el banco te lo puede rechazar. Porque ellos piensan que tú tienes un nivel de endeudamiento muy alto y vas a dejar de pagar esa hipoteca en 3 o 4 años. Entonces, si ellos ven que tú estás totalmente limpio, que eres una persona ahorradora, que tienes tus ahorros y que no gastas excesivamente, el banco se puede arriesgar, pero te hacen un estudio de 2 años de tu vida. En 2 años, ¿qué has gastado? ¿En serio? Sí, 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 sí. Te hacen un estudio de 2 años de tu vida. De tu vida. A ver en qué te has gastado el dinero. Sí. Para ver si luego vas a pagar o vas a dejar de pagar. Claro, porque hay un riesgo muy alto que tú puedes dejar de pagar. Si tú tienes un nivel de endeudamiento muy alto, el Banco de España, cuando va a riesgos el estudio, te lo rechazan. Pero es por eso. Yo he vivido casos de gente que igual tienen nómina 8.000 euros, han pedido una hipoteca de un piso que han querido comprar, segunda vivienda o para alquilar, para lo que sea, y se la han rechazado. Porque a lo mejor tenía un endeudamiento de 6.000 euros al mes. Se compra un coche de lujo, vacaciones, tarjetas de crédito, gastar a lo loco todos los meses. Entonces el banco ve que tú todos los meses pagas 6.000 euros de deuda. Te quedan 2.000. Si la hipoteca te sale por 1.000, ¿qué comes con 1.000 euros? Pues te dicen que no me arriesgo. Y eso la gente no lo mira. Y el banco sí que lo mira. El Banco de España te hace un estudio personal de tu cuenta. O sea, de tu vida. De tu vida. En los 2 últimos años. Sí. Para que no De pase todo lo que que has pasó en el gastado. 2008. La crisis que vino en el 2008 fue por eso. Porque había un nivel de endeudamiento tan alto que la gente no podía seguir pagando la hipoteca. Dejaron de pagarlas. Y eso fue lo que pasó. Porque acuérdate que el banco te daba para comprarte el piso, para decorártelo y para que te compraras el coche. Es cierto, además que te fomentaban a que... Te decían, pero pide más, ¿por qué pides tan poco? Exactamente, ibas a pedir Pide un más. préstamo hipotecario Sí. y te decían, ¿y no quieres para amueblarlo? ¿Y ahora no quieres comprarte un coche? ¿Y ahora no quieres...? Pues la burbuja inmobiliaria, el problema con el 2008 fue principalmente por eso, porque había un nivel de endeudamiento muy alto en España. Entonces, claro, el Banco de España ahora dice, vamos a estudiar cada caso es personal. No me importa si tú ganas 8.000 euros en nómina, porque te voy a hacer un estudio de tu nivel de endeudamiento. Vaya. Y luego también en todas las familias normalmente no hay un coche, cada uno tiene su coche. Exactamente. Y si que encima pues, vives a las afueras, claro. vives fuera de la capital, pues todavía tienes más gastos. Todos los niños tienen que tener coche. La mujer, el marido, los hijos, si no, ¿cómo te mueves? Si vives a 1 hora de Valencia, entonces luego ya hay más gastos adicionales que son seguros de coche, gasolina, etcétera, etcétera. Entonces la gente tiene que hacerse un estudio, las familias tienen que hacerse un estudio si compensa el pagar un piso en la ciudad más elevado a irse a las afueras, claro. pagar un piso, una casa, un chalet con un poco mejor de precio, sí. Pero luego lo que te ahorras te lo gastas en coches y en gasolina. Claro, lo que pasa es que todavía supera el precio del piso de la capital a todos los demás gastos que tú tienes viviendo a las afueras. O sea, ¿sí? supera, sí. O sea, hay un estudio ya. Hay un estudio hecho que supera el doble los gastos. El ahorro, no te ahorras nada. Vale. O sea, todavía te endeudas más porque y seguramente no puedes acceder a esa vivienda. Depende de la nómina que tengas. Tienes que tener una nómina muy alta. O sea, que quedas en la ciudad siempre es muchísimo más caro. Ahora mismo sí. Para como está la vivienda ahora mismo sí. Hoy en día se alquila cualquier cosa, Lorena. Sí, cualquier cosa se alquila. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Has visto las noticias en Madrid? Alquilan garajes, alquilan buhardillas, alquilan cualquier cosa. Bajos, ¿no? También. Sí, bajos. Pero bueno, el bajo dentro de lo que cabe está bien. Pero una buhardilla, un armario, un vestidor. Vi en un reportaje el otro día que un vestidor... ¿En serio? Un vestidor de una vivienda se lo habían alquilado a una persona. Era un vestidor cuadrado que tendría, no sé, 1,5 metros, 2 metros. Un vestidor de una vivienda. Me parece alucinante. Es muy fuerte. Es que la gente acceda a pagar un alquiler
por un... Pues son extranjeros, la mayoría que vienen a España sin recursos, gente que viene con 0 euros, se meten donde sea. Igual en su país está mucho peor, no lo sabemos cómo viven en su país. Pero igual para ellos, pues bueno, pongo un colchón en el suelo y duermo, me da igual. ¿Y no hay ninguna ley que prohíba alquilar ese No determinado está regulado. espacio? No está regulado. No está regulado. No. No está regulado. Es que me parece alucinante. Claro, no lo alquilas como un alquiler legal, pero alquilas ilegal. Ujú. Porque la LAU no te deja alquilar eso. Eso no es vivienda. Una vivienda tiene que tener mínimo 37 metros. Ujú. Mínimo. Ujú. No puede tener 2 metros una vivienda. No es vivienda. Ujú. O sea, la LAU, entonces tú la alquilas ilegal. Ujú. Como es ilegal, o sea, como lo estás alquilando ilegal. ilegal, no aparece en ningún sitio. Claro. Entonces tampoco te pueden denunciar. Ujú. A no ser que te denuncie el mismo inquilino, pero el inquilino tampoco le interesa, porque tiene que dormir en algún sitio. Ujú. O sea, no es denunciable, tú no lo denuncias, porque aceptas las condiciones sin contrato y sin nada. Ujú. O sea, la misma ilegalidad está cometiéndola el inquilino como el propietario. Con lo Claro, cual, eso, ahí ahí hay un se vacío queda. legal que Ahí se eso queda. es tremendo. Eso es como cuando en la temporada de verano salen en Ibiza, por ejemplo, que alquilan furgonetas, alquilan Exactamente. bañeras. Yo vi un reportaje bañeras, que se que se alquilaban las bañeras para dormir. Sí, sí. Es muy fuerte, ¿eh? Pues eso es lo que está pasando en España. Ujú. Y Y va a peor. Va a peor, porque si dejan de construir vivienda de obra nueva, cada vez va a haber menos vivienda. Con lo cual, no, o sea, en el mercado no se le ve una mejora a la larga, se ve un empeoramiento a la larga. No hay manera de regular eso. Y con la guerra comercial que se está provocando por Estados Unidos, va a ser peor todavía se ve peor el panorama, porque va a subir el acero, va a subir el aluminio, todavía la vivienda será muchísimo más cara. El suelo sube cada vez más, el constructor no puede comprar a pulmón y asumir una compra que dentro de 1 año y medio te darán la licencia y no sabemos en qué precio comprarás esos materiales para construir. Tú no sabes en qué precio vas a vender esa Sí, vivienda. oscila muchísimo el precio de los materiales. Claro. Igual está un mes. Exacto. A lo mejor lo contratas hoy y te dicen que la semana que viene ya es Ya ha más subido, caro. Ya ha subido. exacto. ¿Eh? Sí, por eso que Si no has cerrado la operación, te lo suben. está todo en el aire. No sabemos qué va a pasar. Ujú. Y la gente, claro, la tendencia es, muchísima gente está mirando en comprar fuera de España. Se está planteando mucha gente comprar fuera de España. Pero claro, también eso conlleva irte a vivir fuera de España. Entonces también es un poquito inviable, depende del perfil. Si una persona soltera. ¿Y que comprar le da fuera de igual. España para inversión? O sea, tú puedes comprar fuera de España y, o sea, y luego alquilar la Claro, casa. claro, eso se puede hacer. Ujú. Tú como extranjero, además no te cobran impuestos. Bueno, depende de dónde vayas, ¿no? Depende, sí. En Dubái no hay impuestos. Está yendo mucha gente a Dubái Está a yendo mucha invertir, gente ¿no? a vivir a Dubái, a vivir y a trabajar. Muchísima. Ujú. Inversores comprando allí para alquilar, porque el alquiler también es muchísimo más caro allí. La vivienda es más económica. Ahí sí que te compras un piso en 180 de obra nueva. De hora nueva. Obra nueva. Y bueno, y allí hay unas Y el edificaciones alquiler, brutales. impresionante. O sea, un alquiler de 3.000 euros no baja. Ujú. De ahí para arriba. Ujú. Entonces, claro, es mucho mejor. La gente está viendo que es mucho más rentable comprar fuera de España que en España. Y es lo que está pasando. Ujú. Y trabajar también. Sí. Igual que en Dubái también hay mucha gente que se ha ido a Portugal. También. Porque es más económico. También. Pero la vida en Portugal es distinta a la de Dubái. Sí. No tiene nada que ver. Sí. El lujo de Dubái no es Portugal. Ujú. No tiene nada que ver. Bueno, pero Portugal hay está aquí al gente que lo ladito. prefiere. Portugal está aquí al Prefiere ir ladito allí, también sí. y pueden Si te controlar cruzas los a España negocios. rápido, Pueden sí, eso controlar los sí. negocios. Eso Ujú. sí. Vamos a hablar un poquito de la vivienda pública. Vivienda de VPO, Mm, que hace años había bastante. Ya no Hoy en día existe. ya no existe. Ya no existe. Nada. Nada. Ya no hay. Hay, pero con cuentagotas y nada. Todo lo que había se vendió, sobre todo en pandemia, pero no hay una fluidez de vivienda de VPO a la venta. No hay mucho en el mercado. No hay. Y también pasa lo mismo, los precios desorbitados. ¿Cómo vas a comprar una vivienda de VPO en
70, 180.000 euros. Es una locura, cuando ni la finca ni el barrio lo merece. Ujú. Entonces, el gobierno debería de destinar Claro, eso ya es un problema político y de gobierno estatal que no hay vivienda de VPO ni se asoma que se vayan a adjudicar o a construir. Ujú. O sea, no hay noticias en ese sentido. Es decir, vamos a construir X viviendas de VPO en el 2026. No, No. no. Bueno, pues ahí también otro base también para... Exacto. Vamos a hablar ahora de las segundas viviendas, Lorena. Vale. Porque antes las familias tenían la primera Compraban. vivienda Y la segunda en la playa. y la segunda en la playa o en la montaña, cada uno según sus Exacto. gustos. Esas segundas viviendas, hoy en día, la gente, si no puede acceder a la primera, me imagino que a la segunda ya no. ¿No? Claro, y lo que está pasando que a lo ¿Qué mejor... está pasando con los apartamentos en la playa, apartamentos en la montaña? ¿Qué está pasando Pues con mira, eso, Lorena? también ha pasado que los han destinado para alquiler vacacional. Como la rentabilidad es tan alta en verano, pues la gente tampoco te la quiere alquilar para todo el año. Ese problema también está pasando. Menos en la montaña, pero sí está pasando en la playa. Un apartamento en la playa, porque yo pensaba, a ver, pues la gente que se alquile, aquí cerquita tenemos el Saler, el Perelló, Cullera, está cerquita de Valencia, más o menos 45, 40, 45, Puzol. De Fernals, todo Pero eso, sí. es muy Cerquita. raro que un propietario te quiera alquilar esa vivienda para todo el año. Te dicen que en invierno te la alquilan, pero en verano la tienes que dejar libre. Entonces, otro problema que hay. Claro, porque ¿Cómo accedes a la vivienda y en verano coges todas las maletas y te vas? ¿A dónde te vas? Cuando en toda España la vivienda más cara es en verano. Ujú. ¿Dónde te vas en verano? En el mes de junio que te diga un propietario que tienes que salir de la vivienda. Entonces tenemos otro problema también. Con el ahí. estrés que son las mudanzas. Exactamente, con el estrés que conlleva eso. Que son las mudanzas. Si tienes un niño pequeño o lo que sea, es que no. No, puedes ir a aunque ningún no sitio. tengas niños pequeños. O sea, una mudanza, Exacto. eso es brutal. O sea, que se saca el mismo dinero durante el mes de... O sea, los meses de verano Que alquilándolo todo el año. que alquilando todo el año. Entonces la Y gente... además con el menos riesgo de que se queden, porque si tú lo alquilas un mes, esa persona no se va a quedar, es un alquiler vacacional. Ujú. Entonces conlleva menos riesgo de ocupacional y el beneficio es el mismo o más. Yo creo que más. Yo creo que más. Y entonces las familias pueden irse a un sitio residencial de verano mal, Muy mal, muy mal, muy mal. mal. Muy mal o sea, normalmente en verano los que alquilan suelen ser o familias de un nivel adquisitivo muy alto o también los extranjeros que vienen a España a pasar todo el verano. Porque alquilar también el mes de verano es muy caro. Es muy caro, muy caro, muy caro. En cualquier apartamento, cualquiera, porque lo hemos estado mirando haciendo un estudio, de 3.000 euros no baja el mes. En cualquier sitio. En cualquier sitio de España. Cualquier sitio, a no ser que sea uno en la montaña muy poquito demandado. No sé, zona norte de Galicia, no sé. Por ahí puedes encontrar algo más, un poquito más asequible. Pero Lo que es en lo que playa, es costa y playa, menos de 3, 4.000 euros al mes, no baja nada. Incluso con una habitación, con una sola habitación. Es una auténtica locura. Lo que pasa, Lorena, es que estamos hablando de unos precios desorbitados en todos los aspectos. Sí. En alquiler, en compra, en sitios costeros, Mm. pero todo se alquila y todo se vende. Todo. Entonces, No, porque ¿dónde está ahí el quid de la cuestión? ¿Cómo puede pues el ser? quid de la cuestión es que está viniendo mucho turista a España. Muchísimo. Vale. O sea, ese inquilino no es español. Vale. Por lo normal. O sea, el 90% son turistas. Vale, Y el vale. turista, con la nómina que tienen en su país, todo lo ven barato en España. El comer es más económico. Salir
no sé, alquilarte un barco, a veces alquilan para hacer turismo, una vivienda. Una vivienda en su país a lo mejor, no sé, de 4 o 5 mil euros no baja. Y aquí la puedes alquilar en 3.000. Ellos lo ven barato, lo ven económico, lo ven bastante asequible. Entonces ellos lo alquilan, no te ponen peros para nada. Y luego es gente como más educada, cuida más la vivienda. El turista, quieras o no, es muy querido por nosotros, porque es gente que no te da problemas, normalmente, hay de todo. Pero lo normal es que no te den problemas, no quieren problemas O sea en que un los país. propietarios prefieren alquilar a los A los extranjeros extranjeros, a turistas, porque no dan no dan problemas problemas. y tienen poder adquisitivo los que vienen. Alto, no te ponen pegas, no te regatean como el español siempre regatea, siempre es como una cultura del regateo. El Ujú, turista no te regatea nada. Si tú le dices 3.000, son 3.000. O sea, no te quita ni un céntimo. Con lo cual el propietario siempre está más cómodo con ese tipo de cliente. ujú. Entonces, eh, España al final se va a quedar para, Para para el turismo, turismo, ¿no? turismo puro y duro. Para el turismo Exacto. puro y duro. Sí. Y el Pues, español que quiera vivir más cómodo o adquirir una vivienda tendrá que comprar fuera de España. o sea, España para los extranjeros y nosotros nos vamos Claro, fuera. nosotros iremos fuera. Madre mía, Lorena, pues sí que Sí. está La cosa se está crudo el complicando. panorama. Sí. Y entonces, ¿nuestros jóvenes qué solución tienen? No sabemos, una incertidumbre. El futuro, como no de un cambio esto de 180 grados o cambie mucho el mercado, lo tienen muy mal. Quedarse en casa con con sus Que son los padres padres toda la vida. toda la vida. Toda la Porque vida. nos reímos, pero es así, Los ¿eh? padres que se vayan a vivir a Dubái y los niños que se queden en la Que se casa. queden en casa. Nos reímos, pero es Es así, el por panorama es darle un así. punto de humor Sí. a este El tema. panorama está así. Pero el panorama es muy crudo, ¿eh? Sí. Bueno, esperemos que todo da siempre un giro. Mira, no contábamos con una pandemia, no contábamos con la guerra de Ucrania, no contamos con una guerra comercial que está provocando Donald Trump, no contamos con todos esos acontecimientos, con lo cual no se sabe lo que va a pasar. Vamos a pensar en positivo, que algo pase, que baje la vivienda, que baje el tipo de interés, que los bancos sean más flexibles, que ayuden, que den ayudas. Eso es importante lo que acabas de apuntar, lo Claro, de los bancos y el tipo de claro, interés. que los bancos se pongan un poco más con el ciudadano de a pie, que el salario que tenemos en España es muy bajo. Ujú. O sea, que el gobierno dé ayudas a la gente joven, ayudas de verdad. Eso también es importante, lo de las Claro. ayudas a la gente Entonces ahí joven. cambiaría un poco el panorama. Ahí cambiaría el panorama bastante. Ujú, Porque sí que están dando ayudas, pero bueno, siempre con una pequeña letra pequeña. ujú, Que ahí en algunas ocasiones he escuchado que lo tienes que devolver, la ayuda. ujú. Con lo cual te quedas igual, te endeudas igual. Claro. Sobre todo el tipo Entonces de... tendrían que dar ayuda como a fondo perdido. O ese 20% que te piden de adelanto o de ahorro, que te lo diera el gobierno. Ya no tienes que tener ese ahorro. Con que seas una persona ahorradora, no tengas deudas y tengas una nómina más o menos o dos nóminas en una casa, ya podrías acceder a una vivienda. Ujú, Pero si encima tienes que tener el 20 o el 30% ahorrado, es muy complicado. ujú. Sí, y más hoy en día que la gente es que no llega a final de mes, Claro. solamente Los- con la cesta de la compra. Es que es eso también. O sea, ha subido la cesta, La cesta de la la compra. compra. Tú vas a comprar que antes comprabas con 50 euros, te llevabas medio carro, ¿sí o no? Sí, Medio carro te lo te lo llevabas. llevabas. Y ahora te llevas una bolsita pequeña y dices, ¿qué Cuatro he cosas. comprado? Con cuatro ¿Qué he cosas. roto en el supermercado? Sí. ¿He roto algo? Porque me han cobrado 50 euros de una mínima bolsa. No llevo nada. Que te dura 2 días en casa, tienes que volver a comprar. Es cierto. Entonces, claro, todo es un suma y sigue. Todo eso suma y Suma y sigue. sigue. Entonces, Sí. que bajen. Pero claro, con la guerra comercial de Donald Trump, ya veremos si bajan los alimentos. Sí, ahora esa es otra. Lo de, La lo de- guerra comercial. lo de los Vamos de guerra en alimentos. guerra. Lo de los Solo nos falta un tsunami. Bueno, ya lo tuvimos medio en la Dana. Tuvimos un medio tsunami. tuvimos Pero medio hemos tsunami. tenido de todo en Valencia, sobre todo. Sí, la verdad es que sí. Pues Lorena, ¿algo más que apuntar? Sí, tengo muchas cosas que decir, pero Pues- ya no da el tiempo para más. No sé. Hablaríamos de muchos temas, tocaríamos muchos temas, pero yo creo que, ¿Algo que bueno, se te haya quedado en el tintero que te apetezca hablar de ello?
no porque no puedo solucionar el problema que hay en España. El mundo no lo voy a solucionar yo. O sea, el sol no se tapa con un dedo. Es una cosa global. Y yo creo que los políticos deberían de concienciarse del problema que está pasando real en España y el problema que podemos tener en un futuro, sobre todo para la juventud. Que les apoyen, que puedan crecer, que tengan motivación, emprendimiento, porque claro, si todo está mal para ellos, es que todo conlleva, ¿sabes? Es una cadena. Es una Tú cadena, vives con sí. tus padres y ves que no hay salida, pues te vas como apagando, te vas hundiendo, se te acaban las ideas y Sí, no, y que al final acabas en depresión. Que al final nuestros exactamente, jóvenes van a acabar en depresión. Es cierto, exactamente. porque si tú Entonces yo ves, haría un llamamiento a los políticos, a la política central, que apoye sobre todo a los jóvenes, que les apoye aunque sea un emprendimiento, que emprendan, que bueno, pues si tú quieres emprender te doy tanta ayuda a fondo perdido, ya empezamos por algo. Pues ese chico, o con los intereses muy bajos, una sí, devolución con unos los intereses intereses muy muy bajos, bajos. pero O a devolver sin intereses también. Eso claro, también es esa una pareja ya posibilidad. está como motivada. Pues mira, Ujú. voy a hacer tal negocio, tal. Bajen los impuestos. Es una barbaridad que Pero bajen pagamos los impuestos en autónomos. todo. O sea, es que es todo. Ujú, Que yo haría un llamamiento al gobierno central. No te ujú. enfades conmigo, Pedro. Pero yo apoyaría a los jóvenes. Los apoyaría porque tienen unas ideas brillantes, pero están como en una burbuja, en un mundo como no tengo escapatoria, no sé por dónde tirar, no puedo vivir solo, tengo que vivir con mis padres. Esto es la película de la marmota, todos los días lo mismo, o sea, Todos lo mismo, es no veo verdad. salida. Entonces yo haría un llamamiento para que apoyaran a los jóvenes Y no se tuvieran que ir fuera de España. que no se tuvieran Porque que se ir tienen fuera que de ir España. todos. Claro, Se tienen que ir todos fuera de España, además con el talento que aquí tenemos. claro, claro, claro. Por eso, aunque Y al si final no, se lo llevan en extranjero, si no el empiezan por la talento vivienda, nuestro. que empiecen con un apoyo al emprendimiento. Porque en España hay muchísimo talento, pero muchísimo. La Ujú. gente es brillante, pero la sociedad no les deja crecer. Sí, no hay oportunidades. No hay oportunidades, porque tú como emprendedor ya de entrada ya te lanzas al mercado con un autónomo más alto de lo normal. Es cierto, Impuestos, que lo de los autónomos. trimestres, IRPF, pagar al Ujú. gestor. O sea, es un suma y sigue que terminas no haciéndolo. Sí, cierto. Cuando quieres emprender, dices, mira, mejor me quedo en casa, me pongo a leer TVOs y acabamos Sí. antes. Y me ahorro un disgusto. Sí, Y eso es sí. lo que está pasando. Entonces yo Nos lo sí que tomamos haría un con humor, llamamiento pero es para que es apoyara a muy... los jóvenes Sí, emprendedores que son brillantes. sí, sí, es cierto. Y es Pues que son los que en definitiva levantan un país. Los jóvenes. No, los Ujú. mayores no. Los mayores ya vamos para abajo, pero los jóvenes sí. sí, no, los mayores vamos a acabar compartiendo piso como los estudiantes. cuando Exacto. cuando Alquilando habitaciones. alquilando esas Que habitaciones. eso también lo hace mucha gente mayor, Sí, ¿eh? cuando Alquilan sus nos habitaciones. hagamos mayores y nos jubilemos, al final nos vamos a tener que juntar un grupo de Con amigas, estudiantes. un grupo de amigas como si fuéramos estudiantes De hacer una comuna. y alquilar como si fuera un piso de Alquilar la estudiantes. vivienda, Sí, exactamente. ese es el futuro de las personas mayores. Y no es broma, porque ya hay muchas personas mayores que lo están Que haciendo están así. haciendo así. Porque las pensiones no llegan, Claro. porque a lo mejor necesitan vender su Bueno, el tema de su la pensión, vivienda. mejor ese tema ni tocarlo. Sí. Yo pienso que ahí sí que nos metemos en terreno. Sí, sí. No, pero que es verdad que Que las la pensión- personas mayores no les da. No les da, Y no les entonces da. ya se están Viendo esos casos, ya se están alquilando viendo esos habitaciones, casos de que alquilan habitaciones. Es verdad. desgraciadamente. En su propia Pues, vivienda. Pues nada, nos contaremos las amigas y alquilaremos una Exactamente. habitación cada una y mira, por lo menos No, la que le quede un piso, que la alquile a las demás. a las demás. Bueno, Lorena y yo nos iremos a vivir juntas. Exactamente. Niño seguro. Bueno, Lorena, pues ha sido un placer Igualmente. que nos cariño. hayas informado Estoy encantada. de cómo está Y otro día, si el quieres, tema vuelvo de- con otro tema distinto y, Ujú. y el seguimos tema hablando. de la vivienda en A ver si España. nos que son escucha caros. alguien. Sí, sí, mucha gente, te aseguro No, yo que no de, está de arriba, escuchando. digo. Ah, De arriba, que de nos hagan arriba. caso, que nos hagan caso. Ojalá. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorena. A Hasta la próxima. vosotros. A vosotros.